a ver lo que es la responsabilidad civil. ¿Ya? Hemos visto que esta responsabilidad, ¿ya?, es estrictamente patrimonial. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que cuando uno tiene un proceso de este tipo, ¿ya?, un juicio, lo que se busca es, en caso de que no se pague una deuda, una obligación o un daño económico, es buscar el patrimonio de las personas, ¿ya? A ver, por ejemplo, un banco, o sea, todo lo que es civil, por ejemplo, tiene que ver con dinero, ¿ya? Un banco da crédito a un prestatario y este prestatario no paga el crédito. Entonces, si bien el prestatario ha hipotecado sus bienes, etc. Entonces, el banco, ¿qué va a hacer? El banco va a pedirle al juez, le va a iniciar una acción en sentido de que esta persona no ha pagado. Va a demostrar que no ha pagado el crédito. Entonces, esta persona le van a trasladar el juicio y esta va a tratar de poner justificativos el hecho de que no ha pagado. En algunos casos hasta se inventan cosas, ¿no? Pero una vez que se demuestra que no ha pagado, el juez va a expedir una orden, ¿no?, indicando de que sí hay una deuda y permitiéndole a la persona al banco, en este caso, que ha recibido una hipoteca, rematar la hipoteca. Ahora, ¿qué pasa si el crédito es con garantía personal, ¿no? Entonces, el banco hace lo mismo, tiene que demostrar de que no ha pagado el crédito al cliente, y de ahí, una vez que el juez determine que el cliente realmente no ha pagado, ¿ya?, lo que va a hacer es autorizarle y el prestatario, es decir, el banco, va a empezar a buscar patrimonio, ¿ya? Va a buscar patrimonio, primero va a buscar lo que son el tema de sueldos, averiguar dónde trabajan los garantes, dónde trabaja el prestatario, ¿no? Viendo como los datos de cuando sacó el crédito. Luego de estos saldos o de estos sueldos, va a atacar lo que es el tema de las cuentas bancarias, que también es un patrimonio. Y después va a acudir al tema de derechos reales, para ver si este señor tiene casa, tiene algo. Y después va a atacar el tema de tránsito de la alcaldía, para ver si tiene vehículo. Entonces, como ven, es estrictamente patrimonial, busca el patrimonio. Entonces, el banco tiene que encargarse de recuperar este préstamo, iniciando acciones contra el patrimonio de esta persona. Si consigue que esta persona trabaja, puede ir a pedir a que le hagan una retención judicial para que pague el crédito. ¿Quién va a autorizar? El juez. Entonces, con ese requerimiento del juez, se va a la empresa y dice, este señor debe, así que una parte de su salario voy a venir a cobrar. Y también puede circularizar al ASFI, que le informen si tiene cuentas en el sistema bancario. Y esto va a ser con una orden judicial. También el juez va a decir, sí, pida al ASFI, pida derechos reales, pida al alcalde. Como ven, a eso se llama estrictamente patrimonial. Lo que se quede bien claro que por deudas nadie entra a la cárcel, ¿ya? Algunos dicen, sí, pero por deber asistencia familiar no es por la deuda la asistencia familiar, es por incumplimiento de una resolución de un juez. Ese es un delito. Si un juez dice, señor, pague, y no paga, se hace el proceso por incumplimiento de la resolución judicial. Lo mismo es en tema laboral, ¿ya? Si el juez determina que se pague, digamos, un salario, y no lo hace así el empleador, entonces se va a hacer un proceso por incumplimiento de resolución judicial, ¿ya? Es un delito. Ahora, ¿cómo se soluciona un proceso? Se soluciona mediante el pago, ¿no? Su sanción, la única sanción es el resarcimiento o reparación del daño económico que se ha ocasionado. Se determina por juez competente como resultado de la aplicación de la jurisdicción coactiva fiscal o civil ordinaria, que es en el sector público, o civil ordinaria y ejecutiva en el sector privado, ¿ya? El tratamiento en ambos casos es diferente, pero
Entre los dos lo que buscan es la reparación del daño económico causado. Ahora bien, ¿cómo es la responsabilidad civil en el sector privado? ¿Ya? La demanda se inicia en base a una denuncia escrita. ¿Ya? Entonces, cuando les hablo del banco, es una entidad privada que va a agarrar y le va a demandar ante un juez en materia civil, indicando que este cliente no paga. Eso es solamente una denuncia. Posteriormente, presentará todos los documentos que respaldan el no pago de ese crédito. Entonces, hay dos vías de resolución por el sector privado. Uno es el civil ordinario. El civil ordinario se da cuando existe un daño civil difícil de cuantificar o de determinar. Es decir, que no se tiene por escrito las cosas claras. Por ejemplo, puede darse el hecho de que una persona haya denunciado a algo por presentarse un trabajo donde le han asegurado que le van a dar. Pues llegado el momento, esta persona dice, yo he denunciado, pero usted no me da el trabajo. Entonces yo le voy a iniciar un juicio de lucro cesante. Significa que por culpa de usted no estoy ganando plata. Pero ¿cuánto es la plata que dejó de ganar? ¿No? Entonces ese es el tema difícil de demostrar. O cuando se da el caso, por ejemplo, de que un prestatario o entre dos particulares hayan hecho un contrato de préstamo donde le han puesto 4% o 5% de interés mensual, que es común entre préstamos en particulares. Pero resulta que uno de ellos no paga, ¿no? Entonces a Gaza le va a iniciar la acción civil para que el juez instruya que se busque bienes para hacer su remate. Pero sucede que esta persona, el juez, agarra y dice, aquí hay un problema, ¿ya? Porque hay que quejarse, hay que reclamar, ¿no? El que se ha prestado el dinero dice, me está cobrando 5%, está por encima de lo que establece el Código Civil. Ahora, el Código Civil dice, se debe cobrar hasta el 3%, dice hasta, no dice el 3%. Entonces, cuando el prestatario, el prestamista, agarra y dice, ya te voy a rebajar al 3%. El otro dice, no, el juez ha dicho el interés del Código Civil y dice hasta el 3%. Yo te quiero pagar el 1%. Entonces el otro dirá, no, yo te quiero cobrar el 2.9, 2.8. Y tranquilamente un juicio de ese tipo llega a los 23 años. Ese es el promedio de resolución de un juicio civil ordinario. Tanto en el ámbito privado como público. En cambio, el proceso civil ejecutivo se da cuando existe un daño económico determinado en un documento. Por decir, yo he comprado un título valor de la bolsa de valores, un pagaré de una empresa. Y esa empresa ha entrado en crisis, no hay cuando me pague el pagaré. O una letra de cambio, o un bono, o he firmado un recibo con alguien donde me comprometo a pagar. Pero hay un documento escrito. Pero si está dentro de las normas que está bajo del 3%, todo eso, el juez dice, sí, hay un documento, y usted reconozca el documento. Entonces, en este caso sí es casi directo. Lo que se tiene que hacer es demostrar que exista la deuda. ¿Ya? El banco va a demostrar, por ejemplo, cuando inicia la demanda, con reportes del sistema de cartera, con un reporte de su caja de ahorros, de sus documentos del cliente, indicando que este señor no ha pagado. Entonces, el juez, una vez que determine si evidentemente no ha pagado, inicia la acción. Es decir, el juez le dice sí hay daño económico. Por lo tanto, busque la forma de que le pague. Entonces, el banco es el que se va a encargar de buscar bienes, de buscar sueldos, de buscar depósitos a plazo fijo, cajas de ahorros, etc. Ahora bien, ¿qué pasa en el sector público? ¿Ya? En el sector público, ya necesariamente debe iniciarse con informe de auditoría. Puede ser un informe de fiscalización o un informe simplemente, pero a eso se le llama acto motivado. Entonces, el juicio va a estar motivado por algo. Entonces, ¿qué hemos dicho en el proceso, en el sector privado? Basta una denuncia, ¿ya? Escrita. En el sector público necesariamente tiene que haber informe.
Si impuestos está iniciado o están en un proceso judicial para recuperación de impuestos, el juez le va a pedir el informe de fiscalización, o le va a pedir un informe de intervención, un informe de operativo, cualquier tipo de informe donde diga, ah, sí, evidentemente se investigó. ¿Ya? Entonces, este informe de auditoría, que en el caso de impuestos tiene otro nombre, se llama vista de cargo, se pone a conocimiento del involucrado para que éste pueda presentar sus aclaraciones y descargos. Ahora, tomando en cuenta las aclaraciones y descargos, se emite un informe complementario, ¿no? Entonces, él, si es la Contraloría, podrá ratificar o dejar sin efecto el informe preliminar. Pero, ¿qué documento es el que vale para un proceso? ¿No? Como dice aquí el informe motivado, tiene que ser el último. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría, tiene que ser un informe complementario. En el caso de impuestos, tiene que ser la resolución determinativa o el pliego de cargo, uno de los dos. Impuestos, cuando sacan un informe preliminar, se llama vista de cargo. Y cuando saca el informe complementario, puede ser pliego de cargo o resolución determinativa. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha hecho el proceso de aclaración, en el caso de informes de la Contraloría, del sector público, es decir, de la alcaldía, de la gobernación, de todo lado, tiene que haber necesariamente un proceso de aclaración. ¿Ya? Entonces, una vez terminado el proceso de aclaración, se emite el informe complementario. Y este es un informe en que se define todo. Una vez que ha emitido el informe complementario la Contraloría, lo que va a hacer el Contralor es emitir un dictamen de responsabilidad. Este dictamen está firmado por el Contralor. ¿Ya? Y se notifica con una copia al involucrado y con otra al máximo ejecutivo, para que se quiera el pago en 10 días. Y si no lo hace en los 20 días o dentro de los 20 días, tiene que iniciarse la acción legal. ¿Ya? Es decir, tiene 10 días más el ejecutivo. Es decir, se le ha dado un informe, pondremos un caso, digamos, un tema de sueldos cobrados en exceso. Entonces, recibe el involucrado y recibe, le pondremos el nombre de la universidad, el sector. Entonces, el sector le da 10 días para que pague. Y si no paga en 10 días, en 20 días tiene que iniciar la acción legal. ¿Eh? Y se lo tiene que hacer su abogado. Y si su abogado no inicia la acción legal, la Contraloría emite un informe contra el abogado. Inclusive puede pedir la destitución, ¿ya? Si no inicia la acción legal. Ahora, una vez que se ha abierto la acción legal, esta persona o este involucrado puede descargarse ante un juez. Pero vamos a ver qué es este dictamen de responsabilidad civil. Es un tema que sirve de prueba preconstituida. ¿Ya? ¿Qué significa? Que nadie puede desvirtuar esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Se inicia la acción y el juez va a empezar el juicio, y una vez que termine el juicio, el juez va a emitir un pliego de cargo y le va a decir al involucrado: señor, pague, tiene 3 días. Y si no paga en 3 días, ya tiene todas las acciones, en este caso el ejecutivo, el sector, de iniciar la búsqueda de bienes. Pero en primera instancia está el salario. Entonces el sector directamente le va a hacer un congelamiento de su sueldo. ¿Ya? Y si no alcanza, puede todavía agarrar y buscar bienes como casas, edificios, departamentos o dinero en el banco. Ahora, como este es un tema de la MAE, él también puede conciliar, es decir, llegaremos a un acuerdo, tal vez puedes pagar esta deuda en cómodas cuotas, ¿no? Pero tiene que haber una forma de pago. Ahora, ¿qué características tiene este dictamen de responsabilidad civil que emite el Contralor? Es una opinión técnica jurídica. Tiene valor de prueba preconstituida. Contiene una relación de los hechos, actos u omisiones que causaron daño al Estado. Esto es en el sector. Además, contiene una fundamentación legal. Identifica al presunto o presuntos responsables
y cuantifica el daño económico ocasionado. Alguna vez les dije que los informes elaborados por las firmas privadas, por las unidades de auditoría interna, normalmente en la Contraloría no se aprueban. Y no se aprueba por la siguiente razón, ¿ya? Porque estos documentos, estos informes, tienen que estar hechos de tal manera que no sean observados en el órgano judicial. El informe de la Contraloría va a ser prueba preconstituida si cumple estos aspectos. Por ejemplo, la fundamentación legal. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, un informe de auditoría está acompañado de un informe legal. Voy a dar un hecho real. Resulta que el informe de auditoría hablaba de que el alcalde había contravenido la ley de municipalidades. Y el informe legal habla de la ley orgánica de municipalidades. Son dos leyes diferentes. Entonces el contribuyente, el involucrado, presenta un memorial al juez y le dice, señor juez, ¿qué documento me voy a defender? ¿He vulnerado la ley orgánica o la ley de municipalidades? Entonces el juez lo que va a hacer es anular los obrados hasta que los informes de la Contraloría estén debidamente sustentados. ¿Ya? Entonces eso va a demorar posiblemente otro año más este proceso. También debe estar claro la identificación del presunto o presuntos responsables. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Puede ser de que se equivoquen en un nombre. Por esta parte es clave, ¿no? Vamos a ver cuando veamos auditorías especiales, que este tema del nombre de la persona es su principal identificación. Esto en materia civil, en materia penal, en todo elemento. Entonces, les voy a comentar de un hecho que sucedió en un caso de tributos. Resulta que impuestos hace una fiscalización y encuentra un reparo grande, un señor que era dueño de 4 o 5 fábricas en Cochabamba. ¿Ya? Y este señor tenía por nombre, era extranjero, Jacob Leistenfield, ¿no? Y tenía otro apellido más en extranjero, etc. Pero ese señor estaba en el juicio ya, después de que salió la resolución determinativa, y cuando iba a salir el juicio, manda un memorial. Dice, señor juez, creo que estoy defendiendo a una persona que no soy yo. ¿Ya? Mi apellido se escribe así. Y acompaño todos los documentos que se respaldan que se escribe así. Y acompaña su pasaporte, su cédula de extranjero, acompaña su certificado de matrimonio, acompaña todos los documentos a y por haber. Dice, yo soy este y no el que está iniciando el juicio de los impuestos. Entonces, el juez, ¿qué tiene que hacer? Es decir, se anula el proceso hasta que se notifique correctamente al señor. Y tranquilamente de eso han pasado un año. Y cuando notifican, el contribuyente lo que hace, señor juez, me quieren cobrar un impuesto prescrito. ¿Ya? Todo por haber colocado mal un nombre. ¿Ya? Entonces, el informe de auditoría especial, como tiene un carácter legal, ya tiene que estar bien en estas 3 partes. La fundamentación legal, la identificación de los responsables y la cuantificación del daño económico. A esto normalmente en materia coactiva se le llama la suma líquida exigible. Entonces aquí impuestos, ¿ya? Cuando saque un informe de este tipo, vamos a ver después, ¿ya? Cuando saque un informe de ese tipo, tiene que colocar correctamente, tanto en el informe legal como en el informe técnico, el informe de auditoría, tiene que colocar el mismo monto. ¿Ya? Si colocan un monto diferente, es motivo de impugnación. Entonces, puede estar bien la auditoría, pero la parte legal está fallada. Ahora bien, los informes elaborados por firmas o profesionales independientes y por la entidad que ejerce tuición que presenten hallazgos de daño económico, requerirán un informe elaborado por la Contraloría o la Unidad de Auditoría Interna de la entidad para su aprobación del Contralor. ¿Ya? Esta es la parte que les decía. Esta es la parte que les decía que los informes no tienen valor si no lleva la firma del Contralor. ¿Ya? Requerirán un informe.
un informe elaborado por la Contraloría. Entonces, todos los informes que salen en el sector público, inclusive elaborados por firmas privadas o profesionales independientes, para que tengan algo de valor, tiene que pasar por la Contraloría. Y la Contraloría normalmente rechaza esto, ¿no? Porque no cumplen los requisitos para que sea un documento que sirva de prueba preconstituida. Ahora, hablaba de la suma líquida y exigible, ¿no? Por ejemplo, en el tema de impuestos, esta tiene que estar en la resolución determinativa o en la vista de cargo. Si es de la Contraloría, el dictamen del Contralor. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que la vista de cargo en el tema de impuestos es como un informe preliminar. Es simplemente la pretensión o la comunicación de impuestos sobre adeudos de un contribuyente. Este contribuyente tiene todavía plazo para presentar descargos. Pues, ¿qué sucede? Y esto es real. Si en el caso de impuestos, en la vista de cargo dice el contribuyente debe 10.000 UFBs. Pero al transcribir, atiendo de notar que cuando presentó descargos el contribuyente, no le descargaron nada. Deberían ratificar los 10.000 UFBs. Pero por un error de transcripción registran 1.000 UFBs. ¿Ya? Dice 1.000 UFBs por las deudas del impuesto, digamos, IVA de este periodo y del IT de este periodo. Entonces se emite la resolución determinativa por 1.000. El contribuyente es notificado, va y los paga los 1.000. ¿Ya? Cuando debería ser 10. Entonces, ese es un error que debe asumir los funcionarios de impuestos, porque el contribuyente, ¿qué está haciendo? Pagar algo que le han dicho. Entonces, por esa razón, estos informes que estamos viendo acá, estos informes de responsabilidad, tienen que estar sustentados correctamente, ¿ya? Tanto por la parte legal como por la parte de la compatibilización de todos los informes que forman parte de esto. Ahora bien, los informes del sector público están expresados en diferentes tipos de explosión monetaria. Por ejemplo, los informes de impuestos están expresados en UFBs, ¿ya? Más sus accesorios. Los procesos laborales están expresados en bolivianos con multas y actualizaciones. Los informes de la Contraloría, por ejemplo, están expresados con equivalencia al dólar, en función al tipo de cambio de la fecha que se ha detectado el daño económico. Y el que emite el pliego de cargo es el juez. Ahora, ¿qué pasa? Si bien no hemos llevado todavía el tema penal, porque la responsabilidad civil simplemente la vamos a llevar como referencia, aunque de esto vamos a hacer práctica, pero que vean cuáles son las diferencias. El tema civil es particular, solo entre interesados. Por ejemplo, entre el deudor de un banco y el banco. El juez simplemente es un administrador de justicia. ¿Qué pasa si la Contraloría saca informe de responsabilidad civil contra un funcionario de la alcaldía? Entonces, en ese informe de responsabilidad civil va a ser un problema de juicio entre el alcalde y el funcionario de la alcaldía. Es particular entre dos personas, entre los interesados. En cambio, la responsabilidad penal es colectiva. ¿Ya? Aquí hay un querellante, es alguien que inicia la acción penal. ¿Ya? Está la fiscalía, está la policía, están los peritos, están los forenses, está el juez. En otras palabras, el Estado se presenta en un proceso penal. La responsabilidad civil, por ejemplo, cuando un juez va a declarar la sentencia, dice, declara simplemente la existencia o inexistencia de un derecho a reparar un daño. El juez le va a decir a un banco, sí, evidentemente no ha pagado, ¿no? Entonces, vea la forma de recuperar. Entonces, el banco le va a pedir que se lo firme, por decir, un requerimiento judicial para pedir información de derechos reales, para pedir información de las, para pedir información de algún trabajo. Entonces, el juez lo único que ha hecho es decir, sí, se debe. En cambio, la penal tiene diferentes fases, ¿eh? Y la fase más importante es la de la investigación. Hay que investigar la comisión del delito. Hay un delito de por medio y hay que... Entonces, creo que hablé de este ejemplo.
Resulta que en esta época de pandemia, cuando se usaba mucho la bicicleta, una jovencita se metió delante de un camión, ¿no? Un camión estaba cumpliendo todas las normas de tránsito, pero se mete delante del camión y el camión la atropella y muere. Entonces aquí hay un delito. Hay un delito que se llama homicidio por accidente de tránsito. Por lo tanto, como hay un delito, hay que investigar. Entonces, esta persona que aparentemente no tiene ninguna responsabilidad va a ser investigada. Y lo primero que han hecho es detención preventiva. 6 meses, la van a investigar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un delito de por medio. Ese es el tema. Donde hay un delito hay que investigar. Ahora, en el tema civil, el impulso procesal corresponde a las partes. ¿Ya? Es decir, si hay un juicio civil, entonces, entre un banco y un prestatario, el banco y el prestatario son los que le van a dar el impulso, porque es un tema de los dos. ¿Ya? En cambio, en el tema de la penal, el impulso procesal corresponde al fiscal. ¿Ya? Al fiscal, por ejemplo, cuando se toma la medida precautoria, el juez determina, por decir, detención domiciliaria o detención preventiva por 6 meses. Entonces, el fiscal tiene esos 6 meses para hacer la imputación. ¿Ya? Ahora, a veces al fiscal se le complican las cosas y pide ampliación. Pero quien corresponde al impulso procesal es al fiscal y al juez. No es a las partes como el tema civil. La civil tiene un carácter subsidiario. ¿Qué significa esto? Que si una de las partes dice, no quiero cobrarle, ya no le cobran. ¿No? Entonces, termina el proceso ahí directamente. ¿No? Luego, en cambio, la penal tiene carácter obligatorio. Les decía, en el caso del accidente, hay una persona fallecida, hay un delito de por medio, por lo tanto es obligatorio investigar. ¿Ya? No se puede dejar de lado eso. Ahora, la civil puede ser activado por cualquier persona. ¿Ya? Es decir, yo entre un particular me han firmado un recibo de algo que he prestado 1.000 bolivianos y no me pagan, voy y le inicio una demanda. ¿No? Pues cualquiera que se sienta afectado va y denuncia y dice me debe plata y que pague. En cambio, la penal, el único que puede activar, es decir, no estamos hablando de denunciar, sino de activar, de querellar, es el damnificado o el Ministerio Público. Pues el Ministerio Público es el responsable de activar estos procesos. Entonces, ¿cómo es este tema? A ver, resulta que en el caso de las hermanas Sassola, la madre, como damnificada, inicia una acción penal, pero contra la enamorada de su hijo. Entonces, en la investigación preliminar, los policías determinan que tanto el hijo como la enamorada eran psicópatas. Y piden la detención también del hijo. Y la madre, que era la activante, es decir, la querellante, dice, no, yo con mi hijo no. Por lo tanto, desisto del proceso. No, aquí usted ya no, señora, depende de usted, pero el Ministerio Público se hará cargo. Nosotros vamos a investigar y vamos a activar. ¿Ya? No necesariamente usted. Entonces, esa es la diferencia entre la penal y la civil. Luego, la civil se perfecciona desde el inicio del proceso. Entonces, ¿qué sucede? Yo mando una denuncia porque he prestado dinero y resulta que lo demando, y digo, demando a tal persona. El juez me va a decir, vuelva en 3 días, va a ser la redacción en otro memorial o en otro documento, trasladando esa demanda. Y va a decir, vaya a notificar usted a su prestatario. ¿Ya? Entonces, pero ya se ha iniciado la acción penal. En cambio, en la penal no. Perdón, en la civil ya se ha iniciado la acción. En cambio, en la penal no, hay que investigar. ¿Ya? Entonces, por más de que digan, todos hemos visto que la señorita se ha metido a las ruedas del caso,
Por lo tanto, queremos que lo liberen al chofer, ¿no? El chofer no, va a estar detenido porque hay que investigar. Ahora, la civil puede ser sometida a arbitraje, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que les he dicho, el tema civil es tema de dinero. Puede ser que la alcaldía saque una ley de expropiación de un terreno, ¿no? Y dice, este es el monto porque es el valor catastral. Pero el dueño del terreno dice, no, mi terreno vale más y el precio es este. Entonces agarran dentro de un proceso interno, dicen entre los dos, ¿por qué no contratan un perito independiente y lo que diga él que sea? Lo están sometiendo a un árbitro entre los dos, entre la alcaldía y el dueño del terreno. En cambio, en la penal no hay eso. Tiene que definir el órgano jurisdiccional. ¿No? Tiene que definir el órgano. Y finalmente la civil puede concluir con una transacción o conciliación. Es decir, como les decía, el caso del rector, ya paguen en cómodas cuotas o les vamos a ejecutar sus bienes. En cambio, la penal es irrenunciable. ¿Ya? No se le puede decir, digamos, a una persona que ha cometido un delito, decirle, sabes que conciliaremos. No hay eso. ¿Ya? Quien va a definir en todo esto es el juez. ¿Alguna pregunta, alguna duda?